Listo. Que no haya accidentes. Claro, no digan cosas incorrectas. ¿Y vos tampoco, Beatriz? No, yo. Bien. Yo ahora me pongo mutis. No, mentira. Bueno, vamos a empezar. Hoy el TP que vamos a ver es de tejidos vegetales, ¿sí? Hoy vamos a ver una parte, la semana que viene vamos a ver el resto. Lo que no vayan entendiendo me paran. Lo primero que les quería presentar, vamos a ver tejidos vegetales, por ende tenemos que saber de qué reino es el que vamos a analizar. Ustedes ya creo que han visto en el teórico que hay aceptados hasta ahora 5 reinos, que son el reino monera, los protistas, los animales, los hongos y las plantas, ¿no? Esta imagen que ven acá, bastante sencillita, es lo que se llama un cladograma. Este cladograma lo que muestra es las relaciones filogenéticas entre los distintos reinos, o sea, las relaciones de parentesco o la historia evolutiva. Lo único que les quería mostrar acá con esto es que este grupo de plantas, que es muy amplio, se supone que se origina de un ancestro común de unas algas verdes, que las algas verdes pertenecen a los protistas. Se supone que un ancestro común de estas algas originó las algas verdes y las plantas, el reino plantas. Pero para determinar... Ana, Sí. una cosita a esta altura, después me callo. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos visto, y seguramente vieron en la teórica, que las células son muy diversas, pero que tienen cosas en común muy constantes? Por ejemplo, ¿qué organela aparece en todas las células y es igual, del mismo tamaño? ¿Qué se acuerdan de eso? Alguien que arriesgue. ¿Qué organelas tenía la célula? ¿Qué tienen todas las células dentro de su núcleo? Vamos, chicos, anímense. Si se equivocan, no nos reímos. Algo de la célula, recuerden. Agarren un apunte, algo. Vamos a empezar a poner nota de concepto, como en la escuela. A ver, voy a llamar a Ezequiel, así, directo. El único. La primer víctima pedagógica. Dale, Ezequiel, ¿qué te acordás de la célula? ¿Dentro del núcleo había preguntado? Sí, y fue ¿Material lo que te genético? acuerdas. ¿Cómo? Material genético. Y material genético es como nos refiere a la función, ¿no? Pero, ¿qué es el material genético químicamente? ADN Es y ADN. ARN Bueno, digamos ribosomal. que la información la tiene el ADN y después se traduce y se transcribe y se traduce, pero ADN. Todas las células, las de las hormigas, las de las bacterias inclusive, pero digamos, el reino eucariota, si querés, todos tienen ADN. Bueno, también pasemos al citoplasma, a ver otra persona. Si no hay voluntarios, a quemarropa. ¿Qué otra cosa todas las células tienen? Yo había pensado en el núcleo, pero Sí, núcleo con doble membrana, con poros, ¿viste? Todos los núcleos de las eucariotas son iguales. Claro, pero las procariotas no es que no tienen No, está núcleo. bien, pero fíjate, poné el árbol, Ana. ¿Qué árbol? Ah, yo no lo estoy viendo, no sé por qué. ¿Ustedes ¿Están ven? bien? Yo lo estoy viendo ahí, sí se ve. Sí, se ve. Ah, yo no lo veo. Bueno, fíjense, después veo por qué no veo el árbol, qué raro. ¿Por qué no veo la pantalla compartida? Bueno,
en un punto de ahí, de ese árbol, se separan las procariotas de las eucariotas, pero a partir de todos los organismos que pertenecen al grupo eucariota, es decir, que están formados por células eucariotas, todas tienen el mismo tipo de núcleo. ¿Qué otra organela? Una más y digo lo que quiero decir. Hay una organela muy... ¿Todas las células tienen cloroplastos? No, solo las No. vegetales. Todas las vegetales. ¿Y todas las células tienen mitocondrias? Las eucariotas, ¿no? Sí. Sí. Es decir, puede haber excepciones que las perdieron, pero todas tienen. Entonces, hay cosas, estructuras, incluso funciones, vías metabólicas, que son comunes, muy conservadas se llama. ¿Eso qué significa? Digamos, eso por un lado es una pista de que todos los organismos descienden de un único ancestro común. Es decir, que todos, nosotros inclusive, descendemos de un abuelo común, origen único. Y a partir de esos primeros organismos, que fueron algo parecido a células procariotas, se originaron, por evolución, toda la diversidad animal, vegetal, biológica. Este árbol nos está mostrando eso. Es como un árbol de familia, pero, digamos, es una hipótesis, porque no sabemos exactamente, hay partes donde no se sabe qué grupo de organismos es más pariente que otro, y así. Entonces, lo que les queremos mostrar con esto es una propiedad fundamental de los seres vivos, que es el provenir de un único ancestro común y evolucionar. Hoy en día todos los organismos continúan evolucionando y diversificándose. Entonces, en toda esa historia evolutiva, que la línea de tiempo en este árbol que no estoy viendo, no sé por qué, es vertical, digamos, eso sería la línea de tiempo. El comienzo, el origen de la vida está más abajo. Y al final es la actualidad, lo que hay ahora como producto de esa evolución. Entonces ahora, dale Ana, te voy a ver por qué miércoles no veo... Sí, este es un árbol filogenético muy sencillo, medio escolar, no es a nivel que lo veríamos para un estudiante de ciencias biológicas, por ejemplo, pero yo lo puse porque es ilustrativo nada más, no porque ustedes no lo puedan comprender, sino porque no es el objetivo de esta asignatura. Entonces, solo para que ustedes vean que lo vamos a ir recalcando, que se supone que todos los organismos tienen un origen común, y digamos, en todos los tiempos evolutivos de algunos organismos ancestrales fueron surgiendo otros. Pero eso es a modo ilustrativo y de marcar que hoy vamos a estudiar algunos aspectos de este reino plantas. Entonces yo les decía, si yo tengo un determinado organismo y quiero encasillarlo en este reino, ese organismo tiene que cumplir algunas características, ¿no? Porque esta agrupación de reinos es una agrupación, si se quiere, arbitraria, en donde se le asignan, se determinan ciertas características, y el organismo que cumple estas características lo meto adentro de este reino, ¿sí? Entonces, a ver, ¿no quiere pasar? Ahí está. Entonces vamos a ver las características del reino plantas, ¿sí? Primero, que están formados por células eucariotas. Ustedes saben que tenemos dos tipos de células en la naturaleza, eucariotas y procariotas. Este reino, todos sus integrantes tienen células eucariotas, y esto, a grandes rasgos, estas células poseen sistemas de endomembrana, tienen un núcleo donde está contenido el material genético, y otras características que la diferencian de las procariotas, que no poseen un sistema de endomembranas, y además que el material genético está en el citoplasma, en una zona específica, pero no está envuelto por una membrana.
Otra característica es que todos son organismos multicelulares, ¿sí? Acá no vamos a tener ningún representante que sea unicelular. Después, que son organismos fotosintéticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hacen la fotosíntesis, que es un proceso fisiológico, ¿sí? En el cual, a grandes rasgos, a través de la captación de la energía química por un pigmento especial que se llama clorofila, esto lo van a transformar en moléculas de ATP y después van a sintetizar distintos glucosa y de ahí distintos polisacáridos. Por ejemplo, acá les muestro, esta imagen es la estructura química de la glucosa, de la clorofila. Las plantas poseen dos tipos de clorofila, la A y la B. Y la A y la B cambia según cambie este sustituyente que está acá arriba. Básicamente, la molécula de clorofila es este anillo de porfirina, que ven que tiene anillos de pirrol, tiene acá en los extremos estos anillos de pirrol, y además en el centro posee una molécula de magnesio, ¿sí? Y después tiene toda esta cola de acá hidrofóbica, que es la que la ancla a la membrana plasmática. Esta estructura química es la que va a poder captar la energía química y en una serie de pasos que no vamos a ver, la va a transformar en energía lumínica, la va a transformar en energía química. Esto muy a grandes rasgos. Después, otra característica que es de todas las plantas, es que como sustancia de reserva almacenan almidón, generan y almacenan almidón. El almidón es una molécula también muy grande, que es un polisacárido de glucosa, que este almidón está formado por aproximadamente un 25% de amilosa y un 75% de amilopectina, si no recuerdo mal. Esta sustancia, hay otras sustancias de reserva, como lípidos y proteínas, pero esta sustancia de reserva es la más importante, el almidón, y todas las plantas lo producen. Después, todos los ejemplares se van a desarrollar a partir de embriones protegidos por tejido parental. Eso después lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de la reproducción vegetal. Y tienen ciclo de vidas haplodiplontes. Con esto no se preocupen ahora, que este concepto lo vamos a ver en la parte de reproducción vegetal. Y a estas características que yo les nombré, también yo le agregaría que son todos organismos sésiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen capacidad de locomoción, excepto algunos ejemplares más basales, de los considerados más primitivos de las plantas, tienen algunos espermatozoides con flagelos, pero no es el organismo, sino que es una gameta que tiene capacidad de moverse. Pero el resto, todos los integrantes de este reino no tienen ningún tipo de capacidad de locomoción. Después también, bueno, podríamos agregar que todas sus células poseen pared celular formada por celulosa y lignina, que son otros polímeros de glucosa, y estas serían las características que hacen que un organismo esté encasillado dentro de este reino. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? No. Profe, ¿podés repetir lo de la pared celular? Que no llegué a copiar eso. Sí, todas las células vegetales tienen por fuera de la membrana plasmática una pared celular, que la pared primaria está formada por celulosa, y cuando generan pared secundaria, si es que la generan, está formada por lignina. Buenísimo, gracias. Bien.
Acá lo que podemos ver en este esquema es otro cladograma, pero acá este cladograma solo muestra las especies de plantas, todos los grupos de plantas. Más o menos les voy a marcar cuáles son cada una. Acá donde ven que dice briófitas, son un grupo de plantas muy pequeños que no tienen sistema vascular. Acá hay una fotografía. Las briófitas son los vulgarmente llamados musgos. Ustedes los deben ver en paredes de casas viejas, en lugares muy húmedos, sobre árboles, siempre en lugares muy húmedos. Este tipo de plantas no poseen sistema vascular, ya vamos a ver lo que es el sistema vascular, entonces nunca pueden adquirir gran porte y necesitan estar en zonas muy húmedas, ¿sí? La importancia quizás económica de este grupo no es mucha, no sé si han escuchado hablar de los bosques de turberas que hay en el sur, y estas plantas cuando van creciendo, van muriendo, se van acumulando, van formando lo que se llaman turberas, y de ahí se saca y se hace abono con esto, se mezcla con tierra, y se puede utilizar como combustible también cuando está seco. Pero no tienen una gran importancia económica y por supuesto que son bastante poco estudiados sus características y demás. Después tenemos otro grupo importante que está acá, todas estas, que son licofitas, filicofitas, esfenofitas, que ustedes las que más conocen son este grupo, las filicofitas, que son los vulgarmente llamados helechos, ¿sí? Cualquiera de ustedes conoce o tienen un jardín o viene un jardín, un helecho. Después tenemos otro grupo de plantas también muy importantes, que son las llamadas coníferas, ¿sí? Las gimnospermas, que nosotros las conocemos como coníferas, se llaman vulgarmente coníferas porque sus estructuras reproductivas están organizadas en conos, y los ejemplares que ustedes seguramente conocen son los pinos, los cipreses, los cedros, los abetos, ¿sí? Son todas plantas, las araucarias, son todas plantas que hay representantes en el país y ustedes seguramente habrán visto. Y después tenemos un gran grupo, el grupo que evolutivamente apareció posteriormente, y es el que está, digamos, más desarrollado, que hay más ejemplares, que ocupa todo el globo, acá donde dice antofitas, angiospermas, son las plantas con flor, las que ustedes más conocen. Acá, por ejemplo, lo que se ve es un girasol, que es del grupo de las dicotiledonias, y acá una planta de maíz, que son las monocotiledonias. Ya vamos a ver, nosotros vamos a centrar el estudio en estas angiospermas. Vamos a ver las características más adelante reproductivas, y hoy los tejidos y los órganos de las angiospermas. Las angiospermas tienen una relevancia para la vida humana enorme. Primero, porque son proveedoras de un montón de productos de consumo humano. Podemos nombrar el té, el café, la yerba, todos los frutos, verduras, un montón, podría estar un día entero nombrando productos de consumo alimenticio a través de las plantas. Pero también de las plantas se utilizan para construcción, ya sea de muebles, de inmuebles, de algunas plantas se extrae el látex para producir caucho, se utilizan principios activos de las plantas para la industria farmacéutica, para producir remedios, para la industria cosmética. Ustedes verán en las publicidades un montón de cosméticos que tienen algún principio activo de alguna planta. Y además, en términos ecológicos, no sé si ustedes más o menos se cree que las plantas aparecieron, las plantas terrestres, colonizaron la Tierra hace unos 470 millones de años, más o menos.
a partir de la colonización de las plantas de la Tierra. Ustedes no sé si saben que por el proceso de fotosíntesis, una de las cosas que libera las plantas es oxígeno. Cuando las plantas pudieron colonizar la Tierra, empezaron a liberar oxígeno, y este oxígeno, esta liberación de oxígeno, es la que modeló la atmósfera como la conocemos hoy en día, ¿sí? Se cree que si no hubiese plantas, no tendríamos una atmósfera donde se podría desarrollar la vida. Y a partir de que las plantas modelaron la Tierra, ahí empezaron a aparecer otros organismos. Bueno, y son modelados, en cualquier ecosistema terrestre que uno analiza, hay plantas, ¿sí? Con esto les quiero decir que son un reino que es muy central para la vida sobre la Tierra. Y todas las cosas que le nombré, que aprovechamos de las plantas para consumo humano. Acá esta diapositiva lo que marca un poco es, según los grupos de plantas, más o menos se estima cuántos ejemplares hay presentes actualmente. Y ustedes ven que el grupo más grande acá, con 235.000, este número me parece que es medio corto, yo creo que hay más. No sé si esto está... Aclara que es número de especies, ¿no? Dijiste Sí, ejemplares. número de especies, perdón, número de especies, pero me parece que es más. No importa. Esto no le presten mucha atención, sino que es para figurar, digamos, en comparación, las angiospermas, que son las plantas con flor, son muchísimo más que el resto de las plantas. Vos, Bea, interrumpime cuando creas necesario. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo están estructuradas las plantas. Las plantas se puede decir que están estructuradas en lo que se llama una parte aérea, ¿sí? Y una parte subterránea. La parte aérea, que sería esta, está formada por el tallo y las hojas. Y posteriormente se pueden originar las flores y los frutos. Y después tenemos una parte subterránea, que son las raíces, y las raíces a su vez pueden tener modificaciones, que eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hoy. Pero si nosotros tenemos que definir los órganos de las plantas poseen solo 3 órganos: las hojas, el tallo y las raíces. Y entonces, ustedes saben qué es un órgano, saben la definición de órgano, que de paso está ahí en la diapositiva, o la entienden. ¿Alguien tiene alguna otra definición? ¿O sabía otra definición de órgano que no es la que está puesta ahí? Yo no, profe. No sabías qué es un órgano. Ustedes están más familiarizados, lo deben haber visto en la escuela, con los órganos, el sistema de órganos en los humanos, que seguramente habrán visto, ¿no? Claro. Pero bueno, básicamente un órgano se puede decir que es una serie de tejidos que estructuralmente forman, es una serie de tejidos agrupados, de distintos tejidos, que forman una unidad estructural para realizar una determinada función, ¿sí? ¿Se entiende la definición? O sea, es una serie de tejidos agrupados que van a llevar a cabo una función en común, ¿sí? Y Es una definición bastante funcional, qué sé yo, el organismo es un todo y además es parte de la naturaleza. Uno empieza a separar cosas para estudiar. Por ejemplo, si hablamos de una hoja, bueno, ¿cuál sería la función de una hoja? Hacer fotosíntesis. Entonces una hoja es muy variable en las plantas, pero normalmente o mucho, de manera muy general, tiene una forma
de lámina para aumentar la superficie de la recepción de la luz, tiene, bueno, una serie de características, todo el sistema hoja, que que fue seleccionado por la naturaleza, como si fuera hecho a propósito, para que la fotosíntesis ocurra y sea muy eficiente, más o menos, según. Entonces, a eso uno le llama un órgano. En el caso de los animales, bueno, el hígado es un órgano, pero el hígado está relacionado con otros órganos, y hay órganos que no son tan fáciles de conceptualizar. Por ejemplo, se considera que la piel en un animal es un órgano, y uno no está tan acostumbrado a llamarla la piel órgano. Pero bueno, para que en las plantas uno dice, bueno, ¿cuáles son los órganos en la planta? Bueno, se definen, pero se definen no arbitrariamente, sino pensando en la función más importante que cumplen en la planta. Después las plantas hacen cualquier cosa y no cumplen con las reglas, ¿no, Ana? Exactamente, pero bueno, Son muy eso... plásticas las plantas. Ana, te hago una pregunta. Sí, ¿La flor no se considera un órgano porque no tiene una función determinada? no, está muy bien tu pregunta, pero la flor no se considera un órgano porque en realidad las flores son modificaciones de la hoja y del tallo. No son estrictamente órganos. Si bien en algunos libros botánicos, algunos autores lo consideran como órganos, pero el consenso general es que no lo son, porque son modificaciones de dos órganos, de tallo y de hoja. Pero no es porque no cumple una función determinada. La función de la flor está relacionada a la reproducción sexual. Pero es una, digamos, es una definición de que no es otro tipo de estructura, digamos, uno tiende a pensar más en términos siempre humanos o de animales, y en animales para la reproducción tenemos órganos determinados para la reproducción. En las plantas no es que hay un órgano determinado, sino que es una estructura determinada, que es la modificación de otra, que son las hojas, ¿sí? Después cuando veamos flor, cuando veamos reproducción vegetal, vamos a ver que la flor es una estructura que es una modificación del tallo y de las hojas. Por eso es que no es considerada órgano. Al igual que el fruto, ¿no? Que el fruto, su función principal es la dispersión de las semillas, tampoco es considerado un órgano, ¿sí? Porque es una modificación de las hojas. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto, se entendió. Bueno, entonces le decía que nosotros tenemos en la parte aérea las hojas y los tallos, posteriormente pueden aparecer las flores, los frutos y las raíces. La función principal de las hojas, como dijo Beatriz, es la fotosíntesis. La función, digamos, el tallo, su función primordial es, digamos, es tener sostén a esas hojas y conectarlas a través de un tejido vascular, que ya vamos a ver más adelante, que es un tejido que está en toda la planta, que está formado por el xilema y el floema, el tejido vascular, que conecta a las hojas hacia el tallo y a las raíces, ¿sí? Este tejido vascular lo que va a transportar va a ser agua desde las raíces hacia las hojas, y desde las hojas hacia las raíces, donde acá se van a producir los fotosintetatos, los fotosintetatos que se van a producir en las hojas van a ser transportados por este sistema vascular al resto a los tallos y a las raíces, ¿sí? Estos tres órganos están conectados por este sistema vascular, que más adelante lo vamos a ver cómo son sus características. Para darles un adelanto, el sistema vascular, como su nombre lo puede indicar, son vasos, es decir, como las cañerías que atraviesan toda una planta para llevar fotosintetatos o agua. Es decir, son como dos cañerías
diferenciadas en cuanto a su función y también su estructura, ¿no? Bien, sigo. Acá en este cuadrito que tienen, esto igual lo tienen en la guía para que lo puedan leer también. Y después en cualquier libro de biología, no sé si Mariela ya les mandó algún libro. No, libros no vi ninguno, ¿eh? No, En la plataforma no hay. no, es que en la plataforma no lo vamos a poner ningún libro. No, pero bueno, había pedazos del libro, ¿te acordás? En biología. Bueno, de las angiospermas, las plantas con flor. De cualquier manera, chicos, para ir aclarando, mezclando teoría con cosas bien prácticas. Es decir, traten de entender esta clase y con lo teórico que hay en la guía, con eso más o menos, es decir, no necesitan ir a libros de botánica, estudiar. Es decir, si prestan atención, si entiende y se ve bien la teoría de este tema, es la teoría de este práctico. No hay teórica de tejidos vegetales. Eso no sé si... Así que presten atención, esto es una teórica. Si estuviésemos en el aula, nosotros daríamos una teórica muy pequeña y después ustedes trabajarían haciendo distintos preparados para ver los tejidos en el microscopio. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es explicar teóricamente todo y mostrar fotos de esas cosas que ustedes verían en el laboratorio. Entre las plantas con flor, las angiospermas, tenemos dos grandes grupos que se llaman las dicotiledonias y las monocotiledonias, ¿sí? Y entre estos dos grandes grupos hay diferencias muy marcadas. Empezando por su nombre, dicotiledonia, significa que el embrión tiene dos cotiledones. Los cotiledones son hojas embrionales o las primeras hojas que tienen las plantas, ¿sí? Cuando emerge una plantulita de la semilla, van a salir estas dos hojitas, las primeras hojas fotosintéticas, que son llamadas cotiledones. Las monocotiledonias, como dice su prefijo, en la semilla tiene un solo cotiledón, ¿sí? En general, las dicotiledonias, ustedes las van a reconocer porque tienen representantes que son herbáceos, o sea que son hierbas, pueden tener especies arbustos o árboles de gran porte, ¿sí? Y las monocotiledonias, la mayoría son hierbas, son ejemplares de más pequeño porte. Después, si quieren, se le puede nombrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, todos los cereales, que ustedes deben conocer los cereales, son monocotiledonias, ¿sí? Los pastos son monocotiledonias. Después hay un montón de plantas de jardín que seguramente tendrán en su casa, como las calas, son monocotiledonias. Lazo de amor. El lazo de amor. Y las dicotiledonias, también ustedes deben conocer un montón de representantes que de consumo humano, por ejemplo, hablamos de toda la familia de las solanáceas que tienen el tomate, el ají, el tabaco, la papa. Después la otra familia importante que es la familia de la batata, es una dicotiledonia. Las cucurbitáceas que tienen todos los zapallos, zapallo anco, zapallo verde, zapallo mate, esponja vegetal, pepino, esas son dicotiledonias, la zanahoria, el apio, bueno, podría estar una hora o más nombrándole plantas importantes de consumo humano, pero por ejemplo en este grupo de las monocotiledonias, las más conspicuas y las que son más importantes para el consumo humano son los cereales, ¿sí? Bueno, y acá tenemos representantes como la soja, por ejemplo, y un montón de especies oleaginosas como el girasol, y el maíz. El maíz es una monocotiledonia.
Después, esto lo vamos a ver más adelante en más detalle, pero los vasos conductores, este tejido que yo les nombraba, que son digamos, el tejido conductor que unifica une a todos los órganos, están formados en anillos, y en las monocotiledonias se disponen al azar, ya lo vamos a ver. Las raíces en general de las dicotiledonias suelen ser raíces que tienen una raíz central muy grande y raíces laterales más pequeñas. Este tipo de raíz se le llama pivotante o axonomorfa, y en cambio las monocotiledonias tienen raíces que son, acá dice fasciculadas, que es lo mismo que decir en cabellera. Ven que acá no hay una raíz central principal, sino que hay muchas raíces de más o menos mayor o menor tamaño, pero no identificamos una raíz principal como en este caso. Después, en cuanto a las hojas, acá se muestra una hoja compuesta, pero las hojas suelen tener lo que se llama un pecíolo, son hojas que adquieren un montón de formas, de todo tipo, suelen ser hojas bien expandidas. En cambio, las monocotiledonias en general tienen esta forma acintada, como uno ve en un pasto, que parece una cinta la hoja. En general las monocotiledonias tienen hojas de ese tipo, acintadas. Después, en cuanto a las estructuras reproductivas, las flores de las dicotiledonias las vamos a encontrar que van a tener sus ciclos, las partes de su flor, ya lo vamos a ver más adelante, ahora no importa, en múltiplos de 4 o 5 piezas o sus múltiplos. En cambio las monocotiledonias están representadas por 3 piezas o sus múltiplos, o sea, 3, 6 o 6 piezas en general. Y otra característica que tiene que ver con la reproducción, ustedes saben que ya lo vamos a ver también, hoy les adelantamos un montón de cosas que ya después vamos a profundizar, los granos de polen, en donde están las gametas masculinas de las plantas. Los granos de polen de las dicotiledonias tienen muchos poros por donde posteriormente va a salir lo que se llama un tubo polínico, lo vamos a ver más adelante, y las monocotiledonias tienen un solo poro, ¿sí? Los granos de polen tienen gran importancia para identificar las especies de plantas, y además tienen otro tipo de importancia que tiene que ver, que va desde estudios geológicos, estudios de calidad de mieles, estudios forenses, ¿sí? El estudio de los granos de polen, que se llama palinología. ¿Todo el mundo sabe lo que es un grano de polen? ¿Alguna vez lo vio? ¿Cómo es un grano de polen? ¿Dónde hay polen en una planta? ¿En la flor? En la flor. ¿Y de qué color asociarías al polen? Amarillo. Amarillo. Amarillo, muy bien. Uno lo ve como un polvito, bueno, cada una de esas partículas tiene esa forma que aparece en el esquemita. ¿Y qué función tendría, así intuitivamente? Sin entrar en el detalle. ¿Cómo? ¿De reproducción? De reproducción. ¿Y qué sería la parte masculina o femenina de una planta? ¿Saben que las plantas... ¿Masculina? Masculinas. Ustedes saben que las plantas tienen sexo, ¿no? ¿Sabían eso? Sí, yo sabía. Bueno, hay una parte femenina y una parte masculina. El grano de polen, sin entrar en detalle, porque eso es complicado y lo vamos a ver no la próxima, sino la otra, es la parte masculina de esa reproducción. Eso para que vayan de a poquito ubicándose. ¿Y la semilla qué sería? ¿Dónde están las semillas en una planta? Eso me lo tienen que poder contestar. Es un conocimiento popular. ¿En dónde encontramos semillas? ¿En el fruto? Dentro del fruto, ¿no?
Es decir, y el fruto y la flor, ¿qué relación tienen? El fruto no sale de la flor, o sea, primero sale la flor y después el fruto. Muy bien. Esa chica sabe botánica o ve o se fija. Las flores, que no es el órgano sexual, como bien, pero ahí ocurre el encuentro de la meta masculina con femenina. Hay variantes, como siempre, pero digamos que ahí, cuando ocurre la fecundación en una flor, la flor se transforma en fruto. Eso sería como la super generalidad de la reproducción sexual. Y el grano de polen es la parte masculina de toda esa historia. Pero bueno, después vamos a verlo, para que no sean solo palabras y vayan integrando en la lógica de lo que son las plantas de manera general, que cada especie tiene sus particularidades, sus detalles, digamos, ¿no? Yo no lo tiré y no sé si Perdón. no. Sí, sí. No sé, fíjense. Porque no anda. Ahí lo ¿Qué rompieron. pasó? ¿Qué se rompió? No anda mi control remoto. Dame. Ah, eso es lo peor que te puede pasar en una pandemia. Sí. Bueno, ¿no saben usar la televisión sin control? No, es que no tiene botones. No, tienen, en algún lado tienen. No, esta no tiene el encendido nada más. ¿En Bueno, serio? sí. Un drama. Bueno, Y la seguimos. compu, sigamos. Bueno, vamos. No sé, Ana, si vas a poder seguir dando una clase con una televisión rota en tu casa. Va a ser difícil. No está rota, están dando, pero no pueden cambiar. Ah, bueno. Bueno, entonces, ya ubicamos el grupo de plantas que vamos a estudiar sus tejidos y vimos que teníamos 3 órganos, ¿sí? Esos órganos, como les dije anteriormente, están formados por una serie de tejidos. Entonces, ahora lo que habría que definir o saber es qué es un tejido. ¿Alguien me puede decir o sabe qué es un tejido? Que está de paso ahí en la diapositiva. ¿Saben leer, chicos? Vamos a empezar, Ana, tenemos los nombres ahí. Grupo de células asociadas. ¿Y qué más? Que cumplen la misma función. Bueno, Todas Claro. tienen una misma función. bueno, un tejido es un grupo de células que tienen un origen común y que cumplen una función, ¿sí? Básicamente, eso sería una definición de tejido. Entonces, nosotros vamos a ver ahora los tejidos vegetales, ¿sí? Que son varios, y vamos a definirlos. Los tejidos vegetales tienen varias formas de clasificarlos, ¿sí? Primero podemos hablar de tejidos primarios o tejidos secundarios, ¿sí? Los tejidos primarios, ahora se los nombro, después los vamos a ver, son la epidermis, ¿sí? Un tejido que se llama parénquima, colénquima, esclerénquima, y xilema y floema, que es esto del sistema vascular que yo les mencioné, que es el que comunica a todos los órganos, está formado por estos tejidos, el xilema y el floema, ¿sí? Y después tenemos tejidos que se pueden clasificar como secundarios, porque aparecen posteriormente en el desarrollo de la planta y se generan a partir de otro tipo de meristemas que ya vamos a ver lo que es, ¿sí? Nosotros vamos a tener tejidos meristemáticos primarios y secundarios. Ya sabemos lo que es un tejido, ¿no?
ya Sí, definimos. pero aclará lo que es un tejido meristemático. Ahí Eso va, es- ahí va. Perdón. Vamos adelante. Ya vamos. Otra forma que tenemos de clasificar los tejidos, que esta es la que nosotros más vamos a usar, porque nos resulta más sencillo, es según su función, ¿no? Entonces vamos a tener tejidos que son de protección, que son la epidermis y la peridermis, tejidos fundamentales que son muy variables, que son tejidos de sostén, tejidos de relleno y de reserva, tejidos fotosintéticos. Después tenemos los tejidos de conducción, el xilema y el floema, y después tenemos estos tejidos que vamos a ver ahora, que son los de crecimiento, que son los meristemas, ¿sí? Ustedes alguna vez seguramente habrán escuchado hablar de células madres, ¿no es cierto? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de células madres? Sí, sí. Bueno, no sé qué saben, por ejemplo, qué saben de qué es una célula madre. Más allá de lo que se habla en la ¿O tele. qué se imaginan con lo que se habla en... Es decir, ¿qué idea tienen? No es que tengan que saber lo que es, pero a partir de Que la sea como información... una célula de origen, digamos, la primera de donde se parte para originar otras, no sé, ¿eh? Es un... Sí, algo así, tiene sentido lo que decís. Es decir, células Ok. madres, Como que la tiene toda idea la es... información, Sí, ¿Cómo? tiene toda como la que tiene toda información, la dice. información, digo, de donde se Claro, parte. bueno, ahora empecemos a juntar cosas que vamos a tener que ir sabiendo. Toda célula, vamos a hablar de eucariontes, no estamos en este reino. Todas las células de una planta tienen la misma información, es decir, tienen información. ¿Dónde está la información de un... Sí, la información está en el núcleo, digamos. Y todas las células tienen núcleo, quiere decir que Sí. la información está súper repetida en todas las células de un organismo. ¿Mm? Ahora, las células madres, o vamos a hacer la analogía con células meristemáticas, tienen una propiedad como diferente. Vos dijiste que es como que dan origen a lo demás, ¿no? Que por ahí anda el camino. Entonces, seguí Ana, con decir. Bueno, yo les mencionaba las células madres porque uno escucha mucho en las noticias de tratamientos de células madres, implantación de células madres, ¿sí? Podríamos decir que la primer célula madre de un organismo es cuando se forma, después de la fecundación, cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Esa célula tiene la potencialidad de formar todos los tejidos y órganos de cualquier organismo que yo analice. Entonces, cuando nosotros hablamos cuando decimos células meristemáticas, las células meristemáticas son unas células que se tienen ese nombre particular en las plantas, que son las que van a dar origen a todos los tejidos, ¿sí? Todos los tejidos de las plantas se originan a partir de células meristemáticas. Y las plantas poseen una capacidad que no tienen la mayoría del resto de los reinos, que es que, no sé si eso Mariela se los ha dado en el teórico, las células de las plantas se dice que son totipotenciales, ¿sí? Esto quiere decir que cualquier célula en una condición determinada, aunque no sea meristemática, puede tener esta actividad de célula madre, ¿sí? Puede una célula que ya está madura, que ya cumple una función, por señales del medio ambiente determinadas, puede desdiferenciarse, transformarse como en una célula madre y dar origen a otros tejidos, ¿sí? Estoy hablando de una célula que forma parte de un tejido, puede volver a ser meristemática. Esto es la totipotencialidad de las células. Claro, para que, a ver si entienden. Lo que está diciendo Ana es que una célula meristemática es una célula no diferenciada ¿qué significa? Que no es ni muy alargada, ni tiene la pared muy engrosada,
Es decir, las células que hoy vamos a ver, bien diferentes porque están diferenciadas, y que ya no se dividen más, quedan ahí en la planta. Ahora, en los animales nosotros sabemos que hay células que están todo el tiempo muriéndose y otras regenerando. Hay tejidos que se están regenerando, como la piel, pero hay otros que no, que una vez que llega la madurez y el crecimiento definido, terminado de un organismo, no se dividen más, o por ahí algunas muy de a poquito. Entonces esas células ya no tienen la capacidad de rejuvenecerse, digamos, de desdiferenciarse y empezar a dividirse y dar células hijas. En cambio, las plantas tienen eso es lo que se llama totipotencialidad. Bien. Entonces, este hecho que yo les estoy contando, que no sé, capaz que lo habrán visto complejo, en su vida cotidiana, ustedes alguna vez, al que es aficionado a la jardinería, provocó, digo de alguna manera, gracias a este hecho de la totipotencialidad de las plantas, pudo, por ejemplo, propagar una planta. ¿Qué es lo que les quiero decir? En cualquier oportunidad que hayan plantado alguna planta a través de semilla, que no fuese por una semilla, que ustedes van, cortan un gajo de una planta que les gusta y lo plantan en la tierra, ustedes ven que obtienen una planta nueva. Ese gajo que ustedes cortaron y que pusieron en la tierra, ustedes lo que pusieron en la tierra es tallo, no pusieron raíz, ¿sí? Pusieron en contacto con la tierra un órgano determinado, tallo, que tenía tejidos correspondientes al tallo. Bueno, esas células que estaban en el tallo, que no son meristemáticas, que ya no son meristemáticas, no son células madres, por las señales del ambiente, que esto es, por ejemplo, la oscuridad, se desdiferencian y pasan a generar células de raíz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo a partir de una parte que es tallo, puedo generar una raíz, ¿sí? Porque las células de las plantas tienen esta capacidad, que no tienen las células de los animales, ¿sí? Para decirlo burdamente, mi brazo no se puede convertir en pierna, ni por ejemplo cuando se hace, hay en el organismo, en animales hay algunas células madres, pero no son capaces de regenerar un órgano completo. Las plantas sí, sus células tienen esta capacidad. Bueno, bien, sigo adelante, si me van siguiendo, si no están muy mareados. Ana, una consulta. ¿Todas las plantas tienen esta característica? O sea, de Todas. todas podés, porque yo tenía entendido que algunos no era que con un gajo podés obtener otra. Hay ciertas limitaciones. Hay unas más fáciles que otras. Ok. Exactamente. Claro. Y tiene que ver con el tejido que uno toma. Más adelante lo vamos a ver, hay tejidos en las plantas que cumplen su función cuando las células ya están muertas. Y estas células no es que se mueren porque muere la célula, se desgasta, se mueren voluntariamente, por decirlo de alguna manera, en un proceso que se llama muerte celular programada, y estas plantas van a cumplir su función ya muertas. Ese tipo de células no tienen la capacidad de desdiferenciarse, ¿sí? Claro. O sea, no todos los tejidos, todas las células se pueden desdiferenciar. Y hay plantas que tienen más capacidad regenerativa que otras, pero en términos generales son todas totipotenciales. Y si no se puede hacer uno por un gajo de más, hay técnicas de laboratorio, por ejemplo, en donde uno las cultiva de una determinada manera y le pone lo que se llaman hormonas de crecimiento de las plantas, de una planta que no tiene esta capacidad, como vos decís, que de un gajo la puedo regenerar, a través de esas técnicas se puede lograr. Así que en términos generales, todas las plantas tienen esta totipotencialidad. Puede haber en jardinería lo venden a veces líquido, polvito, que es para enraizar. Y son hormonas vegetales que hay plantas que solas uno las pone en agüita y ya empiezan a dar raíces, y otras que no es tan fácil, pero la capacidad está.
Claro, entiendo. O sea, como que hay que darle también las características o el ambiente o lo que precisan. Sí, sí, Las- claro. en general las señales, ¿sí? Las plantas Acá, son sí. organismos que actúan, digamos, sus procesos fisiológicos están muy ligados a las señales ambientales, ya sea las longitudes de onda que provienen del sol, o si están en oscuridad, o algunas características de interacciones que tienen que ver con microorganismos que están en el suelo, pero bueno, eso es una situación un poco más compleja, pero en términos generales, esas plantas tienen la capacidad de regenerarse, ¿sí? Perfecto. La mayoría. Que no pasa en la mayoría de los animales, ¿sí? En la mayoría de los animales, los órganos, exceptuando algunos, tienen capacidad regenerativa. Pero acá estamos hablando de un organismo que puede regenerar a partir de una sola célula, aunque no sea meristemática, con distintas condiciones puede generar una planta entera, ¿sí? Un día, si quieren les cuento, yo en mi trabajo, que trabajo en cultivo de tejidos vegetales, nosotros para propagar plantas nos basamos en este principio de la totipotencialidad, y a las plantas las ponemos en medios de cultivo determinados, con condiciones de luz, temperatura determinada, le ponemos hormonas, le ponemos algunos otros químicos que desencadenan señales en las plantas en donde puedo hacer que originen distintos órganos. ¿Sí? Es toda una técnica, el cultivo in vitro de tejidos vegetales, que es muy ampliamente utilizada en algunos sistemas de producción, para la investigación y, por ejemplo, algo que deben conocer, para el desarrollo de transgénicos, se utiliza mucho el cultivo in vitro, pero eso es un tema aparte. Ahora vamos a seguir con lo de los tejidos. Bueno, Gracias. los tejidos meristemáticos, vamos a tener tejidos primarios y tejidos secundarios, ¿sí? Los tejidos primarios meristemáticos son los llamados apicales, y los secundarios son meristemas laterales que se llaman cambium y felógeno. Ya los vamos a ir viendo a cada uno, ¿sí? Esta es como un poco la parte más compleja de entender de los tejidos vegetales, ¿sí? Es un poco más difícil, el resto de los tejidos es mucho más fácil de entender. Bien, pero primero lo que tenemos que hacer es, digamos, caracterizar las células que forman estos tejidos, ¿sí? En general, lo que veníamos diciendo, las células meristemáticas son indiferenciadas, ¿no? Quiere decir que tienen la capacidad de generar cualquier otro tipo de célula. Estas células están caracterizadas por tener una pared primaria muy delgada. ¿Saben lo de pared primaria, pared secundaria? ¿Lo vieron? No, ¿dónde lo van a ver? ¿No lo vieron cuando da célula, Mariela? No creo que hable más que de pared celular. Me parece que no. Es decir, lo nombra, pero Bueno, no creo. las, Es decir, es sencillo. Pared, además de la membrana plasmática, recuerden que hay una pared por fuera de la membrana, fabricada por la propia célula, pero que es mucho más rígida. Bueno, la primera que se forma es la primaria, y hay células que fabrican más pared y que se llama la secundaria, que tiene características químicas y por lo tanto otras características diferentes. Son paredes más gruesas como resultado. Bueno, las células meristemáticas tienen una delgada pared primaria. esta pared que le otorga a las células, en general, estas formas más geométricas, sí, ¿Las meristemáticas entonces no tienen pared secundaria? no, nunca. Ok. Vamos a ver más adelante que en general las células vegetales que tienen pared secundaria, ya cuando llegan a la madurez ya están muertas. Entonces las células que son fisiológicamente activas casi no tienen, o sea, forman la pared secundaria y posteriormente esas células entran en una muerte celular programada. Las células meristemáticas todas tienen pared primaria, una pared delgada que está formada por
un compuesto químico que se llama celulosa, ¿sí? Eso todas las células vegetales. Después lo que se ve de las células meristemáticas, acá como pueden ver tienen núcleos muy grandes, ¿ven? Esto es un núcleo. La relación núcleo-citoplasma es muy grande, o sea, lo que más ocupa la célula es el núcleo. Ustedes si vieron que cuando hablan de diferencias entre células animales y vegetales, una organela muy importante de las plantas es la vacuola, que es una organela que almacena agua, regula la homeostasis del agua en todas las células de la planta, y además es una organela que cuando se va expandiendo ocupa mucho espacio en la célula, y es la que le va a permitir el crecimiento a la célula. El crecimiento de la célula, en las meristemáticas, que siempre son células muy pequeñas, la célula va a crecer por desarrollo de este protoplasma o citoplasma, ¿sí? Por generación, por síntesis de productos. En cambio, las células que no son meristemáticas, las células maduras, van a aumentar su tamaño en general por ingreso de agua a las vacuolas. Las vacuolas son como unas bolsas de agua dentro de la célula que van a ejercer presión sobre la célula y la van a estirar. Básicamente, el proceso es más complejo, pero básicamente lo que nos sirve a nosotros entender es eso. Estas células tienen vacuolas muy pequeñas. Después acá dice que tiene proplástidos, ¿sí? ¿Vieron que nosotros vimos los cloroplastos? Vimos micrografías de cloroplastos, que eran los organelas que hacían la fotosíntesis. Que las organelas donde está este pigmento fotosintético que es la clorofila, estas organelas que le dan el color verde característico a las plantas. Eso es un plástido, un cloroplasto. Después hay otro tipo de plástidos, que por ejemplo, hay un plástido que se llama amiloplasto. ¿Qué les parece que tendría dentro un amiloplasto? Que también los vimos, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? Que hay unas fotos de amiloplastos. Almidón. Bien, el amiloplasto es un plástido que almacena almidón. Y después podemos tener otro tipo de plástidos que son cromoplastos, que un cromoplasto, en vez de tener clorofila, tiene otro pigmento, ¿sí? Por ejemplo, cromoplastos van a ver en una raíz como es la zanahoria, que tiene ese color naranja, y ese color naranja está dado porque las células tienen muchos cromoplastos que en su interior tienen menos clorofila y más betacarotenos, que le otorgan ese color anaranjado. Después, cromoplastos hay en un ají maduro, en un ají rojo, en vez de haber cloroplastos con clorofila, hay cromoplastos con otro pigmento que le otorga ese color rojo a ese fruto. Los proplástidos significa que estos proplástidos pueden dar origen a cualquier plástido, ¿sí? A un amiloplasto, a un cloroplasto o un cromoplasto, dependiendo del órgano que se está desarrollando, se va a formar ese tipo de plástido, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron algo para que lo relacionen con lo que ven en la vida cotidiana. Ustedes vieron que la papa es blanca, y la papa tiene una gran cantidad de amiloplastos con almidón. Si uno la deja mucho tiempo a la papa, a la luz, ¿vieron que se empieza a tornar verde? Bueno, ese cambio que tiene la papa, que se empieza a tornar verde, es porque se empieza a degradar el almidón en esos amiloplastos y se forma clorofila, ¿sí? Porque la papa es una estructura de reserva de las plantas que puede dar origen a una planta entera posteriormente. Entonces, si yo la dejo mucho tiempo, ustedes van a ver que se empieza a tornar verde, que le empiezan a crecer raíces. Vos decís dejar una papa al sol, digamos. Una papa, si uno no la pone en la heladera y la tiene en un canasto donde guarda las verduras, si la dejas mucho tiempo, se empieza a tornar verde. Eso es porque los amiloplastos se reconvierten a cloroplastos, ¿sí? Eso es un proceso muy natural en las plantas, y estas células meristemáticas tienen proplástidos, puede dar origen a cualquier plástido.
Bueno, les dije que tenían numerosas vacuolas. Son, bueno, pequeñas, isodiamétricas, o sea que más o menos tienen esta forma bastante regular, que no son ni más largas que anchas, por eso son isodiamétricas, más bien una forma cuadradita. Y acá lo que se ve, ¿ven? ¿Qué piensan que es esta imagen que yo veo acá? Estas tiritas que se van hacia los polos de la célula, ¿saben qué le está pasando a estas? Arriesguen, arriesguen. ¿Qué es lo que hacen mucho Vea, estas me gusta células? tu gato. Ah. Es una gata Mira, me colgué confianzuda. viendo el gato. Ahora te muestro el mío, que está acá también. Sí, todo el mundo. El otro día. Ah, pará que yo te digo mi gato. Sí, que hagamos competencia. Una clase de otra materia donde yo soy alumna, hablaban del fenómeno que todos los gatos, en mi caso no, porque el gato siempre está en el patio, este y el otro, que todos los gatos que están ahí en la sala, donde está la computadora, siempre pasan por delante del teclado. Parece que es un fenómeno. A ver, el otro, me pongo los anteojos. Ah, ese es un siamés de verdad. Acá está, sí. Ay, Enorme. Es una siamesia trucha que uy, es divina ese siamés. Bueno, vamos a seguir. Mirá. Bueno, acá lo que está sucediendo es que esta célula está en mitosis, en división celular, y lo que yo veo acá es una fase de la mitosis que se llama anafase, en donde todo el material genético que en la mitosis se organiza en cromosomas, se va a dirigir hacia los polos de la célula y posteriormente se va a dividir para formar nuevas células. Este proceso de la mitosis es el que permite el crecimiento de todo organismo, ¿sí? Además del crecimiento en tamaño, el crecimiento se da por división de estas células, por multiplicación de las células. ¿Qué les quiero decir? Que las células meristemáticas se van a dividir para formar otras células. Y ahora les voy a mostrar este esquemita muy sencillo. Esto que dice célula madre es una célula meristemática que se divide en dos por mitosis. Una de las que se divide va a permanecer meristemática, o sea que no va a cambiar, va a seguir siendo como esta, pequeña, con un núcleo grande, con numerosas vacuolas, proplástidos, y otra de las células se va a seguir dividiendo y va a dar origen a células que se van a empezar a diferenciar para formar un tejido determinado. Eso es lo que hace una célula meristemática. Entonces, es lo que le pongo acá. Producen células somáticas. Células somáticas significa que van a ser células que van a formar los tejidos por mitosis, ¿sí? Y además, las células meristemáticas, esto que se dice que se autoperpetúan o autoperpetuarse, que es una de sus funciones, es esto que les muestro acá, que cuando se divide por mitosis, una de esas células siempre va a permanecer meristemática para poder perpetuar o conservar este tejido, ¿sí? Porque si se dividiera una vez, no podría dar origen a más células y formar un tejido, ¿sí? Porque un tejido está formado por miles de células a veces, o millones de células. Entonces, no es que hay una sola célula meristemática, sino que hay varias que van a sufrir este proceso. Van a dividirse, una va a permanecer meristemática y las otras van a comenzar la diferenciación. Y antes les mencioné, sí. Perdón, una pregunta. ¿Estas células meristemáticas están en dónde en la planta? ¿En todos los órganos? Ahora lo vamos a ver. Ah, ok. ¿Está bien tu Bueno, pregunta? ¿por dónde, a ver, pensa, ¿por dónde crecen las plantas? Del tallo, ¿Pero por qué parte del tallo? por las hojas. O Una sea, del planta- tallo salen nuevas hojas. Del tallo salen nuevas hojas, y cuando una hierbita está creciendo, De la ¿por raíz. dónde?
la raíz, pero ¿qué parte de la raíz crece? ¿Se va agrandando toda de manera uniforme una planta? ¿Por dónde crecen las plantas? No, ¿nunca lo pensaron? Por las puntas, ¿no? Ah, bueno, sí, no lo había pensado así. Claro, digamos que ahí, ahora se los va a explicar nuestra Ana, pero en las puntas, tanto de las raíces como de los tallos, y ahí las hojas, hay tejido meristemático en las axilas de las hojas, ahí están lo que se llaman los meristemas, que son las células que tienen la capacidad de dividirse. Las células muy diferenciadas, como esas que están conceptualmente marcadas en verde, ya ahí tienen otra forma, un montón de características, grandes vacuolas, etc., y ya no se dividen más. Van quedando detrás de los meristemas. Pero cuando yo hago una planta de gajo, sí o sí tendría que, o sea, tengo que tener estas células meristemáticas, si no es imposible. Bueno, son estas que, viste que acá cuando una célula meristemática se empieza a dividir y va dando un tejido por diferenciación, pero van quedando como de reserva células que siempre mantienen esa capacidad meristemática. Es decir, vos cortás un tallito. Bueno, podés tener mala suerte que se te muera, también pasa, pero si tenés suerte y están las señales y qué sé yo, le empiezan a salir raicitas del tallo. Bueno, ahí había unas células meristemáticas, como de reserva, que empezaron a activarse y a diferenciarse en raíz. Y a su vez... ¿Te cierra? ¿Te convencí? Sí, perfecto, gracias. A su vez, a veces cuando no están presentes las células meristemáticas, como les decía antes, estas células diferenciadas, claro, estas células diferenciadas por esas señales que yo les decía, pueden volver a ser células meristemáticas. Claro, eso es lo que no ocurre en los animales. Esa capacidad plástica de las plantas es que células que ya se diferenciaron pueden volver a ser meristemáticas. Bueno. Y ahí de golpe te crece una raíz en un lugar donde... Pero bueno, eso es por otras señales también, ¿no? Bien, entonces, los tejidos meristemáticos los podemos clasificar según su localización, ¿no es cierto? En tejidos apicales y laterales, ¿sí? Como decía Beatriz, las plantas crecen apicalmente por sus puntas, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta zona hay un tejido meristemático apical, un tejido meristemático primario. Después tenemos, en lo que se llama, esto es una yema, ¿sí? Dentro de esta yema están los meristemas, y el crecimiento de la planta es así apical, hacia arriba. Y a la vez podemos tener yemas laterales que dan origen a las hojas y dan origen a las ramas laterales. Estas yemas axilares que están acá, a veces se confunde, yo dije lateral, pero no, axilar, son apicales también, ¿sí? Acá hay meristemas primarios y son apicales, ¿sí? Esto en cuanto a la parte aérea, al tallo, ¿sí? De estas yemas donde hay meristemas, van a crecer, van a elongarse los tallos, y van a crecer nuevos tallos y nuevas hojas, ¿sí? Y después las raíces, en sus ápices, también tienen meristemas que le permiten el crecimiento. Solo que el crecimiento de, digamos, de los ápices, de los meristemas de las raíces, es contrario en sentido al crecimiento de la parte aérea, ¿sí? Pero los meristemas apicales, que son meristemas primarios, se encuentran en el tallo, en las axilas de las hojas y en la parte apical de la planta. Y en las raíces se encuentran
en las zonas apicales de las raíces, ¿sí? En las puntas de las raicitas. Y después vamos a tener los meristemas secundarios, ¿sí? Que aparecen posteriormente, que son el cámbium y el felógeno, que el cámbium y el felógeno van a dar origen al crecimiento secundario de las plantas. ¿Sí? El crecimiento secundario, por ejemplo, es el crecimiento de los tallos de los leños, se dan por crecimiento secundario, y las raíces leñosas también se dan por crecimiento secundario. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasa con esas yemas axilares en la albahaca? Porque ahí es cuando crece la flor, después en algún momento deja de crecer si le sale esa flor al tallo, ¿no? Eso tiene que ver con el ciclo de vida de la albahaca. Hay plantas que son de ciclos de vida anuales. Anual por referir un año. ¿Qué pasa? Hay plantas que cuando florecen mueren. Está programado así. ¿Sí? Es una forma de reproducción que tiene ese tipo de plantas. Las plantas anuales, una vez que aparece la flor, la planta, hay una serie de señales, esa planta muere. Ya cumplió su función. Una vez que dio la flor, se produjo la polinización, se formó la semilla, esa planta madre muere, pero quedan sus semillas y dan origen a nuevas plantas, en el caso de la albahaca. Hay otras plantas que que no tienen un crecimiento anual, que tienen un crecimiento continuo, como son la mayoría de los árboles. ¿Sí? Los árboles florecen sucesivamente y la planta no muere, sigue creciendo. ¿Sí? Eso es una estrategia reproductiva. Y ahí yo no recuerdo, en algún momento lo estudié, pero las plantas que son de ciclo anual, una vez que florecen y que las flores son fecundadas, hay una serie de señales que se desencadenan en donde la planta entra en un proceso de senescencia, se dice. Pero no vamos a ver eso nosotros. ¿Y conocen el caso del ágave pita? Es una planta que no es anual, cada 70 años florece y se muere, que están en la costa atlántica ahí. ¿Qué planta ¿Conocen dijiste? el ágave pita? O las cañas de bambú. No, una no sé, bueno, después voy a traer una foto. Esta es del desierto mexicano, pero también está en Villa Gesell, que es como arrocetada, pero gigante, y que uno ve... Ágave dijiste. Ágave pita. Ágave, sí, ya sé cuál decís. Es espectacular. Y tiene una flor impresionante. Yo vi varias. Y después se muere. Después ves todas esas hojas carnosas que se empiezan a secar. Pasa, por ejemplo, en algunas cañas de bambú, que ustedes habrán visto, las cañas florecen, también tienen periodos de floración muy largos, 30, 50 años, y una vez que florecen, mueren. Su crecimiento es mayormente vegetativo, no se disemina la planta más por procesos vegetativos que por procesos reproductivos sexuales. Claro. Pero si uno le corta a muchas plantas, uno le va cortando las flores, esas señales que hacen que la planta entre en senescencia no se desencadenan. Por eso es como, pasa mucho, pasa con la albahaca, pasa con la lechuga, pasa con muchas plantas de cultivo, que si uno no le permite que crezca la flor, esa planta puede seguir dando hojas. En este caso lo que se consume es la hoja, ¿sí? En las plantas que se consume el fruto, inevitablemente hay que esperar que florezcan para poder cosechar. Ama, anda para allá. Dale. Bueno, sigo. ¿Cuánto vamos? ¿Vamos bien? ¿Están cansados? Son las 4:30 ya, ¿eh? Bueno, sigo.
Bueno, acá hay una definición que los meritemas apicales o primarios son los responsables de la formación del cuerpo de la planta. O sea que, como había dicho anteriormente, dan origen al tallo principal, a los tallos secundarios, a las hojas, etc. Bien, y acá vamos metiéndonos en lo que es la anatomía de estos tejidos, ¿sí? Esto que vemos acá es lo que ustedes veían anteriormente, las yemitas de acá, ¿sí? Esto que se llama yema. Dentro de esa yema hay una estructura así, ¿sí? En donde esta zona que ustedes ven bien teñida de rojo, acá, estas son todas células meristemáticas, ¿sí? Los tejidos meristemáticos, como les dije, se caracterizan por tener células muy pequeñas y uno las identifica porque son pequeñas, tienen pared primaria y tienen núcleos muy grandes en relación a su citoplasma. Esto es como sería por dentro una yema que ustedes ven en ese esquemita de una planta que les mostré. Esto en cuanto a los meristemas del tallo. El meristema de la raíz, acá se puede ver, esto es una fotografía, una micrografía de un corte de una raíz, en donde esta zona de acá, ¿ven? Que se ve muy teñida porque el núcleo es muy grande, es la zona meristemática de la raíz, la zona apical, estas puntitas, ¿sí? Acá. Uno si cortara una puntita de la raíz y la cortara para ser vista en el microscopio, vería una estructura así, ¿sí? Y esta zona es la zona meristemática de la raíz. Acá estamos hablando de meristemas primarios todavía, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver con más detalle los meristemas del tallo, por ejemplo. Esto también es un corte de una de esas yemitas que están en la parte aérea de las plantas. Acá lo que vemos es el meristema apical, ¿sí? En esta zona, y acá vemos yemas axilares. Y acá no se ve que está marcado los primordios foliares, todo lo que los primordios foliares, que son también de origen meristemático, van a dar origen a las hojas, ¿sí? Acá lo vemos con más detalle, que es lo que nosotros quizás deberíamos ver en el microscopio. Vamos a ver los tres meristemas, no me sale la palabra, los tres meristemas principales de origen primario que hay en el tallo. Esta zona viene hacia el exterior, se llama, este meristema es la protodermis. Esta protodermis va a dar origen a todos los tejidos epidérmicos. Los tejidos epidérmicos, los vamos a ver más adelante, son los que recubren todos los órganos de la planta. Entonces, en esta zona, bien hacia afuera, están la protodermis, que es un meristema que da origen al tejido epidérmico. En esta zona de acá, fíjense bien que la zona donde están los meristemas se ve bien rojo, y se ve bien rojo, esto está teñido, por supuesto, es una fotografía preparada, cortada y preparada para ser observada en microscopio, está teñido seguramente con dos colorantes que se llaman safranina, que le da este color rojo, y fast green, que da este color celestito o verdoso. Ustedes ven bien que se ve bien rojo porque se tiñen mucho los núcleos. Estas células que se ven más acá, ven que son células más grandes, con núcleos más pequeños en relación a la célula. Estas ya no son células meristemáticas, y estas son células ya diferenciadas. Uno se puede dar cuenta en un tejido, a veces, no solo por la forma, muchas veces si el corte está bien hecho, la coloración está bien hecha, uno puede identificarlo por la coloración. Esta zona de acá viene en rojo a la mitad
¿cómo se llama? De esta yemita, va a dar origen, se llama procambium, y va a dar origen al sistema vascular, al xilema y al floema, ¿sí? Y esta zona de acá, bien roja, ¿sí? Es lo que se llama el meristema fundamental, que va a dar origen a una gran cantidad de tejidos. El parénquima de relleno, que el parénquima de relleno le decimos así porque va a formar, es un tejido que va a formar el cuerpo de la planta, el cormo, en donde van a estar insertos el resto de los tejidos. Van a dar origen a los tejidos que vamos a ver más adelante, como es el colénquima, como es el aerénquima, como es el parénquima reservante, da origen a muchos tejidos. Pero básicamente va a dar origen a un tejido llamado parenquimático, que va a formar el cuerpo de la planta, en donde van a estar insertos y relacionados fisiológicamente los meristemas y el resto de los tejidos. Vamos hasta ahí porque lo de meristema es como lo más difícil de entender, lo otro es un poquito más sencillo capaz. Sí, más descriptivo. Lo otro es como es. Esto tiene algo de... Esto es como el comienzo de la formación de una planta, ¿no? Bien. Bueno. Y acá vamos a ver lo que se llaman los meristemas laterales o secundarios. Los que yo les dije que van a dar origen al crecimiento secundario, los que van a formar lo que nosotros llamamos leño, lo que llamamos vulgarmente leño, que después, más adelante, vamos a ver que ese leño está formado por el tejido de conducción, un tipo de tejido que es el xilema, ¿sí? El cambium en las plantas, en estas plantas, en las dicotiledóneas, acá estamos hablando, siempre se ubica en forma cilíndrica. Esto es un corte transversal de un leño, de un tallo, ¿ven? El cambium se va a ubicar en esta zona que yo le estoy marcando, ¿sí? Hacia acá adentro, ¿ven esto teñido de rojo? Todo esto es lo que uno le llama leño a la planta, que va a estar formado por xilema. El cambium en el tallo, que acá no se ven las células cambiales, ahora se las voy a mostrar, que es un tejido meristemático lateral o secundario, me va a dar origen hacia adentro del tallo de xilema y hacia afuera del cambium de floema, que es otro tejido, ya lo vamos a ver. Y esto que está acá adentro, que ustedes ven que son células muy grandes, es lo que se llama la médula del tallo. Esta médula está formada por parénquima de relleno, ¿sí? Que se acuerdan que el parénquima de relleno, el origen viene a través del meristema fundamental, ¿sí? Entonces, esto que ven acá, ¿vieron que acá hay como una línea bien marcada? Acá hay una línea todo alrededor y acá hay otra línea. Eso es lo que ustedes, no sé si habrán escuchado hablar de los anillos de crecimiento de las plantas, que a través de los anillos de crecimiento se puede saber la edad de una planta. Cada un año, un árbol forma uno de estos anillos. Entonces, para saber, no sé si saben que las plantas, algunos árboles tienen capacidad de vivir 3.000 años, hay ejemplares de 5.000 años. Por ejemplo, los alerces, no sé si tuvieron la oportunidad de ir al sur, son los alerces que son árboles nativos del sur de Argentina y de Chile. Hay ejemplares que tienen 3.000 años, por ejemplo. Y para datar la edad de un árbol, lo que se hace es, con un sacabocado, se le saca toda una porción de este tallo hasta el centro, y se cuentan estos anillos de crecimiento. Y estos tejidos están dados por el cambium, que es un tejido meristemático.
Y acá, en una foto un poco más agrandada, esto que está acá, está representado por esta zona de acá. Estas células que están acá chiquititas, muy chiquititas, son el cambium, que hacia adentro del tallo van a dar este tejido que se llama floema, que va a formar el leño, perdón, xilema, que va a formar el leño, y hacia afuera van a dar otro tejido que se llama floema. Les voy adelantando. El floema, que es un tejido que está vivo, el xilema no está vivo, las células ya están muertas, tienen pared secundaria. El floema es un tejido vivo con pared primaria que transporta los fotosintetatos producidos por las hojas. ¿Me siguen con lo de los meristemas laterales? Sí, yo tengo una preguntita. ¿Esos árboles de 5.000 años tienen 5.000 anillos de crecimiento? Exactamente. Sí, yo también lo pensé, ¿los contarán? ¿Los cuentan, sí? Claro, es un montón. Pero debe ser que, no sé, yo no sé nada de esto, pero intuyo que debe haber como una formación, los más antiguos deben estar como muy juntos, ¿no? No sé. No sé cómo se distribuye. ¿Cómo se ven, no? Donde está datada la edad de estos árboles, por ejemplo, en el sur, en Chubut, en la zona que es el Parque Nacional Los Alerces, ahí es donde están los ejemplares más antiguos, porque estos árboles fueron muy cortados, porque se utilizaban mucho en construcciones en el sur, y bueno, y empezaron a descender la cantidad de ejemplares. Son árboles que están en los libros rojos en peligro de extinción, y las zonas donde se dataron son zonas conservadas, parques nacionales donde no está prohibida la tala. Tengo entendido que le meten un sacabocado que saca una porción, porque no van a cortar el árbol para contar los anillos, saca una porción de esta torta, después lo rellenan con algún relleno para que el árbol no se infecte, no se degrade, y ahí cuentan los anillitos de crecimiento. Y de hecho hasta pueden hacer estudios de todo tipo, como por ejemplo, si un año llovió mucho o llovió poco, ¿sí? Porque se sabe por el tamaño, se compara el tamaño de estos vasos del xilema. Y además se le hacen hasta pruebas de carbono 14. Ustedes saben que el carbono 14 se utiliza, que es un isótopo del carbono 12, se utiliza para hacer la datación de estratos geológicos, por ejemplo, de qué época pertenecen por la degradación, se hacen los cálculos, lo habrán visto en física, me imagino. Yo ahora no me acuerdo bien cómo era, pero se hacen los cálculos en base a cómo se va degradando el carbono 14 a carbono 12. Por la proporción de carbono del isótopo de carbono 14 se sabe cuántos años tiene un estrato geológico o incluso un árbol. Bueno, pero me estoy yendo de tema. El tejido meristemático llamado cambium va a dar origen a estos anillos de crecimiento, ¿sí? Que es lo que le permite crecer en grosor a todos los leños, a las plantas leñosas y a las semileñosas, ¿sí? Una leñosa es un árbol. Una planta semileñosa puede ser un arbusto como una rosa, ¿sí? Tiene un crecimiento secundario, pero no tan robusto como este. Y después, por ejemplo, las palmeras, que ustedes dirán, uy, son un árbol, las palmeras son monocotiledonias, no forman leño. Esa estructura como de árbol que ustedes ven es un crecimiento anómalo, que no lo vamos a ver nosotros, pero si uno hiciese un corte de un tallo de una palmera no vería esto, vería otra cosa, porque las monocotiledonias no tienen crecimiento secundario, no pueden formar verdadero leño. Y otro ejemplo, por ejemplo, que es raro, ustedes ven un ombú, que un ombú es uno dice es un árbol de gran porte, y el ombú no es un árbol, no tiene crecimiento secundario el ombú, uno si lo corta no es leño, sino que es un crecimiento
dado por otro meristema secundario que se llama felógeno, que es este que va a encontrarse más externamente, lo vamos a encontrar por acá, en este corte. Ese felógeno va a dar origen a un tejido que se llama peridermis, ya lo vamos a ver, que vulgarmente nosotros lo conocemos como corcho, ¿sí? El ombú, que parece que es un árbol, un leño, no lo es, no le voy a encontrar esta estructura, sino que voy a ver un gran desarrollo de esta peridermis. Está formado básicamente por corcho, el tallo del ombú. No sé si sabían que no era un árbol, sino que es una hierba el ombú, aunque no parezca. Una hierba robusta. Bueno, sigo. Ahora vamos a los meristemas de la raíz, ¿sí? Recuerdan, los meristemas siempre se encuentran, les voy a recordar, pin, pin, en los ápices de las raíces, acá. Esta es la zona que vamos a ver en ese corte. Bien, acá la raíz, esta zona de acá, están sus células meristemáticas, ¿sí? Hacia estos lados vamos a tener, acá va a estar lo que va a dar origen al meristema fundamental, y acá las células que van a formar el procambium, el que va a dar origen a los primeros tejidos de conducción, ¿sí? A los tejidos primarios de conducción. Y la zona más externa también voy a tener una protodermis, que es el tejido meristemático que va a dar origen a la epidermis del tallo, de la raíz. Todos los órganos de las plantas están recubiertos por un tejido epidérmico que va a tener características diferentes según el órgano que yo analice, que después lo vamos a ir viendo más adelante. Y esta zona de acá, esta zona viene en el ápice, porque ustedes vieron en el tallo que los meristemas estaban bien apicales, ¿sí? Bien en la punta, ¿sí? En cambio en la raíz se ve se dice que son subapicales porque no están bien en el ápice, sino que están un poquitito más abajo. Y estos meristemas desarrollan esta estructura que se llama caliptra o capuchón, que se va a desarrollar a partir de lo que es el meristema fundamental y el procambium, y la protodermis, que son células que van a ir creciendo, son células con muchos mucílagos que van a ir creciendo, se regeneran continuamente, y la función de esta caliptra o capuchón es proteger al meristema. ¿Por qué? Las raíces van creciendo y tienen que penetrar el sustrato, el suelo donde están, y muchas veces ese sustrato puede tener distintas características. Puede ser una tierra que es bastante suelta, pueden crecer donde hay rocas, donde la tierra tiene mucha sequedad, y entonces este órgano, la raíz, cuando va creciendo, sufre mucha fricción. Por ende, esta estructura, la caliptra, que no es meristema, es un tejido particular, lo que hace es proteger al meristema de los daños. Porque si en la raíz se corta el meristema, este meristema acá apical, la raíz deja de crecer, ¿sí? Esta raíz ya no crece más. Acá, en general, no se da el tema de que vuelve a regenerarse el meristema y sigue creciendo, porque como las raíces, piensen que hay un montón de estas puntitas, de estos ápices, la planta sigue creciendo por otros lados, y si una raíz la pierde, o una parte de la raíz, no la perjudica demasiado, entonces sigue creciendo y no, digamos, en general no se reactiva acá la actividad meristemática. Eso es una característica de la raíz. Bueno, y acá vemos un poquito más en detalle esas células que le decía, las células meristemáticas del ápice de la raíz.
Y creo que lo último de meristemas son los meristemas laterales en las raíces, ¿sí? En las raíces, ustedes si ven esto, les parece que es un leño también, que es un tronco. Pero esto es una raíz con crecimiento secundario. Las raíces de los árboles también pueden crecer muchísimo en grosor y ser muy leñosas, muy duras. Entonces una raíz primaria, uno vería en una fotografía de microscopio, vería una estructura así, donde acá tenemos xilema y floema, acá tenemos todo un parénquima cortical que se llama, y en esta zona de acá, ven, esta zona marcada de acá, vemos un meristema lateral que se llama cambium, que va a dar origen, así como en los tallos, en las raíces, hacia adentro va a dar origen al xilema y hacia afuera al floema, ¿sí? Al floema primario y secundario. Esto es floema y xilema primario. Después acá, si la raíz sigue creciendo, ese mismo cambium nos va a dar origen a lo que es el xilema secundario y el floema secundario, que va a formar esta estructura leñosa que también se observa en las raíces de las plantas dicotiledóneas, no en las monocotiledóneas. Y esto... Ana, te hago una consulta. Con las imágenes que están a la izquierda arriba, ¿cómo diferenciaríamos a simple vista si se trata de un leño, de un tallo, o si es de una raíz? Por ejemplo, las raíces, ¿ves acá? No tienen lo que se llama médula. ¿Se acuerdan del tallo? Sí. Si yo voy más para arriba. Acá el tallo tiene médula, ¿sí? Y tengo xilema, cambium y floema. Y en las raíces yo no tengo médula acá. Tengo todo xilema y floema. Claro. Sí, Esa está bien, gracias. Pero uno a simple vista lo ve y podría confundirlo, porque la estructura es similar. Claro, sí, por eso, sí, lo veo así en líneas generales y parecían lo mismo. Sí, esta tiene una cierta médula, pero a veces se da que hay una cierta médula en las raíces, pero no es lo general. En general no tiene. Tiene forma de estrella, ¿no? Sí, esto es una característica de las dicotiledóneas. ¿Cómo está organizado el xilema en la raíz? Uno lo mira, uno que se dedica a estudiar tejidos, lo mira y dice, es una dicotiledonia, porque tiene esa forma que vos decís de estrella. En las raíces el xilema se organiza en esa forma, se llama estela, y esta estela se le denomina tetrarca, porque tiene 4 puntas, y las dicotiledonias tienen estelas que van de diarca a tetrarca. Si yo acá tuviese una punta más, ya puedo decir que es una monocotiledonia. Esa es una también característica que discrimina. Esto estamos hablando de una raíz principal, ¿sí? Una raíz, la primer raíz que emerge. Después cuando la raíz madura y se desarrolla, yo ya no distingo muchas veces esa estela primaria. ¿Sí? Eso a veces suele ser confuso. Y acá lo que veo hacia el extremo, hacia la parte más periférica de esta raíz, es una peridermis también, originada por el felógeno, que es otro meristema lateral. Otra característica de las raíces, que acá aparece un meristema particular que se llama periciclo, que es un meristema que se va a originar por parte de otro meristema y por parte del cambium, va a ser como una modificación del cambium que solo está en las raíces. Es el periciclo, que se los quería mostrar nada más, que da origen, porque una raíz ustedes ven que es una cosa, como la vimos acá, esperen que vuelvo atrás,
¿Ven que yo tengo una raíz principal y me salen raíces laterales hacia los costados? Estas raíces laterales no se originan por los meristemas apicales, sino se originan por unos meristemas laterales, llamado periciclo, que da origen, ven que acá está emergiendo la raíz lateral. No se originan de la zona apical las raíces laterales, sí se originan a partir del cilindro central de la raíz, que ya lo vamos a ver más adelante cómo se estructura. Son unas células que están en esta zona, por acá, también muy chiquititas, que van a dar origen a las raíces laterales, a estas emergencias laterales. Ese periciclo, que más bien no es un meristema propiamente dicho, sino que son células con actividad meristemática, van a dar origen a esas raíces laterales. ¿Cómo vamos? Ya terminamos con meristema, ahora pasaríamos a lo último de hoy, que es la epidermis. ¿Cómo van? ¿Van entendiendo? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren parar un cachito? Me dicen, ¿quieren que sigamos? ¿Están muy aburridos, cansados? No sé, ustedes me dirán. ¿Podemos parar 5 minutos para ir al baño? Sí, paramos. Yo también voy a hacerlo. Aprovecho para... ¿Hay alguien? A ver.